Cuando los hechos del pasado se mezclan con los prejuicios del presente, nuestra mirada se turba y la realidad humana toma dos formas, blanco o negro. El Nuevo Testamento es una gran construcción teológica que reinterpreta la figura de Jesús de Nazaret. Es un documento que ha sido transmitido de generación en generación y nos da una gran lección, la pluralidad. Tratar de interpretarlo sin dejar de lado nuestros modernos prejuicios significa no comprenderlo. ¿Qué quiso decir y qué quiso transmitir el autor? ¿Para quiénes hablaba? ¿Qué era lo que le preocupaba sobre las jóvenes comunidades cristianas de los primeros 2 siglos de nuestra era? ¿Existen otras tradiciones religiosas? Son solo algunas preguntas que podemos hacernos si pretendemos entender el Nuevo Testamento. Bienvenido a Tú también, Bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. Si quieres saber cómo fue que el cristianismo nació, creció y se expandió por lo largo y ancho del Imperio Romano, cómo se originó el protestantismo y sobre todo, cómo fue que el cristianismo se constituyó como la religión más poderosa de toda la historia, estás en el lugar correcto. En este episodio te voy a hablar sobre la literatura cristiana que se produjo cuando el cristianismo dejó de lado los liderazgos carismáticos para concentrarse en el crecimiento y la consolidación de la iglesia. Estoy hablando de las cartas deuteropaulinas, las cartas pastorales, las cartas católicas y, por supuesto, el Apocalipsis. Las cartas deuteropaulinas son aquellas cartas que la tradición le ha otorgado a Pablo, pero que los expertos consideran que no hay razones válidas para realizar tal atribución. No vale la pena entrar en detalles sobre los verdaderos autores de estos y demás escritos. En el episodio anterior ya señalamos que no sabemos a ciencia cierta quiénes escribieron estas obras. El Nuevo Testamento, te lo recuerdo, es una obra anónima. La segunda carta a los tesalonicenses trata de rectificar la doctrina de Pablo con respecto a la parucía. Recordemos que ya desde sus primeras cartas, Pablo está convencido que la señal del cielo no tardará en llegar e invita a los fieles a mantenerse despiertos, porque el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Lo que Pablo quiere dar a entender es que las trompetas van a dar la señal en cualquier momento. Lo que hace el autor de Segunda Tesalonicenses es adaptarse a su tiempo. Si bien tanto la primera como la segunda carta concuerdan en la llegada del fin de los tiempos, su diferencia está en que la primera carta lo presupone como inminente y la segunda es más cauta y nos invita a mantener la calma. El autor de la segunda de los tesalonicenses intenta convencer a sus lectores que la parucía no será inmediata. Para él es importante tratar de convencerlos, ya que algunas comunidades cristianas donde se había difundido la idea del fin de los tiempos habían dejado de largo su vida a la espera del Señor. Como bien dice la segunda de los Tesalonicenses 2:2, no debemos alarmarnos como si fuera inminente el día del Señor. Otras 2 cartas que componen esos escritos deuteropaulinos son Colosenses y Efesios. Estas cartas son una respuesta, o mejor dicho, un contraataque a la irrupción de falsos maestros. Estos falsos maestros trataban de extender entre las comunidades cristianas una corriente mística del cristianismo. Nos damos cuenta que desde muy temprano el cristianismo se tuvo que enfrentar a la diversidad de pensamiento que buscaba enriquecer el culto con elementos de otras tradiciones. Este cristianismo místico se proclamaba como superior a todas las religiones, pero esta supuesta superioridad no era tanto el problema. El inconveniente estaba en su teología. Para ellos, Jesús no era el centro de la salvación, sino uno más. Era un ser subordinado a los seres espirituales que controlaban el universo. En ese sentido, el principal objetivo de la carta a los colosenses es enfrentar los ataques teológicos de los seguidores de este culto pagano y refutar las ideas esotéricas de estos falsos maestros. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Colosenses 2:23. El autor nos advierte de la falsedad del mensaje.
tienen una apariencia de sabiduría, humildad y rigor corporal, pero no dejan de ser terrenales y nada más alejado de la salvación que lo terrenal. Otra de las cartas que pretende defender al cristianismo del acecho de los falsos maestros es Efesios. Esta carta proyecta a la Iglesia como santa, gloriosa y de trascendencia cósmica. Basta con ir a Efesios 2:20 para darnos cuenta de sus palabras. Fue edificada sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. La carta también reflexiona sobre la doctrina de la salvación. Principalmente se centra en la superioridad de Cristo, quien todo lo ve y quien todo lo puede. Otro elemento muy importante en Efesios es la superación de la ley de Moisés, tema sumamente importante para entender las discrepancias entre las obras del Antiguo Testamento. Otro elemento muy importante en Efesios es la superación de la ley de Moisés, tema sumamente importante para entender las discrepancias entre las obras del Nuevo Testamento. En Efesios 2:15, Pablo deja muy claro que Jesús es la paz. Hizo de los dos pueblos uno, anulando en su carne la ley decretada en los mandamientos, una referencia al Éxodo y a la separación de la monarquía. Es por esto que el Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo Testamento. La carta a los Efesios también nos habla un poco sobre la ética cristiana. Exige no participar en las obras de las tinieblas, ni embriagarse con vino, no vivir como necio, vivir como sabios, llenarse el espíritu a través de los salmos, himnos y alabanzas del Señor. La carta a los Hebreos fue un sermón que después quedó por escrito para ser leído ante las comunidades mixtas. Esta carta busca motivar a los lectores judíos que están un poquito afectados y desamparados por la desaparición del Templo de Jerusalén. Los elementos más importantes a destacar de la carta a los Hebreos son la alianza y la ley de Moisés. Pablo sustituye la vieja alianza de Moisés por el sacrificio de Cristo, que a sus ojos es una alianza nueva y más eficaz. Con respecto al tema de la ley de Moisés, basta con dirigirnos a Hebreos 3, 5, 6 para darnos cuenta que este debate ya está cerrado. Pablo manifiesta que Moisés fue fiel a su casa como un sirviente, pero Cristo lo fue como hijo del frente de su casa. Recapitulemos un poco. En las cartas que vimos recientemente, se busca rectificar el pensamiento de Pablo con respecto a temas tan complicados y polémicos como la parucía y la ley de Moisés. El siguiente grupo de cartas, las pastorales, se escribieron en otro contexto histórico muy distinto al de las cartas anteriores y en una época del cristianismo en la que los liderazgos carismáticos le abrían paso a los cargos de poder. Al mismo tiempo, los fieles experimentaron en carne propia la hostilidad del Imperio Romano y la amenaza de herejías que ponían en duda su fe. Todo esto forjó el pensamiento de aquellos que llevaron sus ideas hasta las últimas consecuencias. En las cartas de Tito y Timoteo encontramos elementos ya conocidos como los falsos maestros, pero también elementos nuevos, los obispos y los presbíteros. Lo primero que hacen Timoteo y Tito es exponer las mentiras de los falsos maestros que propagaban la idea de que la resurrección ya había sucedido. Timoteo y Tito invitan a los fieles cristianos a no pelear ni discutir con ellos, sino a mostrarles las palabras de Jesús. Definen en sus cartas un listado de virtudes para los cristianos, por ejemplo, apartarse del dinero, practicar la fe, la caridad, etc. En las cartas de Timoteo y Tito, los obispos y los presbíteros están presentes ya como un elemento indispensable de las comunidades cristianas. Por ejemplo, 1 de Timoteo 3, 2, 7 define las siguientes cualidades de los obispos: casados una vez, prudentes, correctos, hospitalarios, no bebedores, moderados y no apegados al dinero. Y en el caso de los diáconos, deben ser personajes dignos y no aficionados al vino. Y acá vale la pena hacer un comentario. Me voy a aventurar a hacer una interpretación. El capítulo 3 de la primera de Timoteo se titula Las cualidades de los diáconos.
Y en el versículo 11 nos da un indicio de que el cargo de diácono también era ocupado por mujeres. Las mujeres también deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Después de Timoteo y Tito, tenemos las denominadas epístolas católicas. Este grupo incluye las 3 cartas de Juan, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro y la carta de Judas. Estas cartas reciben su nombre del griego católicos, que significa universal, y están dirigidas a la iglesia en su conjunto. Hablemos primero de las cartas de Pedro. La autoría de las cartas está muy discutida, como todas las cartas, ¿no?, que ya hablamos acá. Uno de los principales elementos para dudar de la autoría de Pedro es que hace un esfuerzo por presentarnos a Pedro y a Pablo como 2 personas que pensaban igual, cosa que, como vimos en el episodio anterior, no era así. Habíamos hablado de que Pablo era un rebelde que buscaba despegarse de la ley de Moisés, pero Pedro, por su lado, le era fiel a la corriente cristiana que abogaba por un cristianismo apegado a la tradición judía, o sea, a la ley de Moisés. La carta a los hebreos exhorta a los fieles a mostrar una conducta ejemplar. Un pasaje que me pareció sumamente interesante es la primera de Pedro 2:13. Nos invita a estar sujetos a toda institución humana, lo mismo al emperador como soberano. Influencia más que evidente de la nueva relación que quería establecer con el Imperio Romano. La carta de Santiago tiene a unos viejos conocidos como destinatarios, las 12 tribus de la diáspora. Por lo tanto, podemos conjeturar que entre los lectores de Santiago hay judíos. La epístola de Santiago es el reflejo claro de la división entre los judio-cristianos y los cristianos paulinistas. Uno de los temas más importantes en Santiago es su visión sobre la tesis de Pablo. El autor hace una crítica sobre el concepto de la fe sin obras. Para Santiago, la salvación no está justificada por la fe, sino por las mismas obras. Y aquí podemos distinguir las claras diferencias entre los autores del Nuevo Testamento. Pedro piensa que la salvación es a través del sacrificio de Jesús. Santiago justifica la salvación a través de las obras. Tito piensa que las obras no son necesarias. Recordemos Tito 3:5, el Salvador nos salvó no por las obras, sino por su misericordia. Santiago, por su parte, cuestiona esta interpretación. Vemos que en Santiago 2:14 dice lo siguiente: ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarte? Y por si fuera poco, todo lo anterior es distinto a la doctrina de Pablo. Pablo en Gálatas 2:16 nos dice lo siguiente: y sin embargo, como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Más claro, imposible. Dejemos atrás a Santiago y hablemos ahora de Juan. La primera carta de Juan se puede interpretar como un tratado de fe y amor, en el que el autor expone la doctrina que deben seguir los cristianos. Los lectores de la primera carta de Juan son cristianos que se encuentran amenazados, otra vez, por las doctrinas de los falsos maestros. Estos maestros, digamos de alguna manera, eran antiguos cristianos que cuestionaban la divinidad de Jesús y pensaban que ni la fe ni la muerte de Cristo bastaban para la salvación. En la segunda carta de Juan, podemos asegurar que el autor era un personaje muy importante y venerado, ya que se califica a sí mismo como presbítero. Esta carta es muy sencilla y breve y aborda el mandamiento de la caridad y los cuidados que hay que tener ante los herejes. La tercera carta está dirigida a un tal Gayo. En esta carta, Juan critica el comportamiento de un dirigente de la iglesia llamado Diótrefes. Este personaje era un obispo autoritario que buscaba establecer una doctrina más rígida y menos espiritual. El último grupo de cartas corresponde a la epístola de Judas y a la segunda carta de Pedro. Seguramente te preguntarás por qué no te hablé de la segunda de Pedro antes. Lo que pasa es que la carta de Judas y la segunda carta de Pedro se deben considerar en conjunto, ya que Pedro parece inspirarse en Judas.
Basta con comparar, por ejemplo, Judas 1.7 con Segunda de Pedro 2.6. La Segunda de Pedro es una adaptación a su tiempo de la carta de Judas, como lo mencionábamos antes, y es por esto que se piensa que la segunda carta de Pedro es la obra más tardía de todo el Nuevo Testamento. Los expertos piensan que la descripción de los falsos maestros y la forma de combatir la falsa doctrina a través de la fe, la oración, la esperanza y la caridad son un indicio de la supuesta inspiración. Con Judas y Pedro finalizamos todo el grupo de cartas del Nuevo Testamento. La última obra es el Apocalipsis, una obra que sintetiza la esperanza de los cristianos y el anhelo de los judíos por la llegada del nuevo rey David. Este es un libro único en todo el Nuevo Testamento, ha servido de consuelo para algunos y ha sido calificado como escandaloso para otros. Para tratar de comprender el porqué de un libro como el Apocalipsis en una obra como el Nuevo Testamento, es importante ubicarlo en el tiempo y sobre todo saber qué es lo que estaba pasando dentro del Imperio Romano. En los episodios que le dedicamos al Antiguo Testamento, hablamos sobre cómo los profetas encontraron en el exilio en Babilonia una especie de catalizador para que sus ideas sobre la restauración del antiguo Israel, la unificación de las 12 tribus y la aparición de un nuevo rey David se expandieran entre los exiliados. Todas estas ideas de liberación y esperanza se fueron alimentando a través de los años por las distintas rebeliones e intervenciones que tuvieron lugar en la historia del pueblo hebreo. Algunos ejemplos más reveladores o algunas de las rebeliones más importantes fue la rebelión de los macabeos en el 165 a.C., o la intervención de Pompeyo Magno en el 60 a.C., o incluso el levantamiento armado de Judas el Galileo en el 6 después de Cristo. Estos acontecimientos históricos se interpretaron como indicios de la liberación que había estado esperando el pueblo de Israel. Pero el dominio de Roma se extendió por toda la región. Muchos judíos sentían que el control del imperio sobre su territorio, sus costumbres y sobre el templo era una especie de abominación. Esta situación creó un clima propicio para que se pensara que Dios no tardaría en actuar. Con el tiempo, la tensión entre Roma y el pueblo judío se incrementó. Poncio Pilatos introdujo en Jerusalén la imagen del emperador Tiberio y Calígula en el 38 después de Cristo, lo que desató un conflicto entre los judíos y los romanos. Para el 41 después de Cristo, las cosas se calmaron un poco. El emperador Claudio cesó con los hostigamientos que había comenzado Calígula en Roma. Agripa, en calidad de cónsul, llevó la calma a Jerusalén. En el 44 después de Cristo, Judea y Galilea pasan al control directo de Roma y en el 49 después de Cristo los desórdenes públicos provocaron la expulsión de los judíos de Roma. La gran revuelta contra Roma estalló en el 66 después de Cristo. Los judíos se llevaron una gran desilusión, fue una derrota total. Cayó la ciudad de Jerusalén y el templo fue aniquilado. La actitud hostil del Imperio Romano, la expulsión de los judíos de Roma, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la aniquilación del templo y la imposición del culto tradicional romano generaron un clima de angustia entre los judíos y los cristianos. El horizonte no se veía nada esperanzador. Fue en este clima de incertidumbre, miedo, hostilidad y terror que Juan recibió el plan divino de la salvación por medio de una revelación. El Apocalipsis no fue pensado para perdurar en el tiempo, ni que fuera leído por las generaciones futuras. Fue concebido como una especie de consuelo para los cristianos que habían experimentado la hostilidad romana. Es una obra condicionada por las circunstancias y el pensamiento de su época. El Apocalipsis a primera vista parece un libro auténtico y único, pero nada más alejado de la realidad. El Apocalipsis se compuso tomando en cuenta textos ya escritos, sobre todo Éxodo, Daniel, Ezequiel, Isaías y Zacarías, todos estos del Antiguo Testamento. Creo que ya fue suficiente con tanta introducción. Vayamos a lo importante, el contenido del Apocalipsis.
La primera parte del Apocalipsis inicia con las 7 cartas que son dirigidas a las 7 iglesias de Asia. Estas cartas tratan sobre problemas relacionados con la persecución, las herejías y la pérdida de la fe. La segunda parte del Apocalipsis corresponde a 2 visiones escatológicas de Juan. Apocalipsis 4:1 inicia de la siguiente manera: Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. La primera visión es la de los 24 ancianos vestidos con túnicas blancas y coronas doradas, todos ellos sentados alrededor del trono. La siguiente visión, el libro sellado y el cordero, corresponde a los tan conocidos 7 sellos. Juan, en Apocalipsis 5:1, ve en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Al abrir los 4 primeros sellos, se liberan los jinetes, a quienes se les concede arrebatar la paz de la tierra, el poder para matar a espada, de hambre y de peste. Cuando se abre el 5.º sello, Juan ve las almas de los inmolados. Durante la apertura del 6.º sello, se produce un terremoto, el cielo se vuelve negro, la luna roja y las estrellas del cielo caen. En la apertura del 7.º sello, Juan ve 7 ángeles con 7 trompetas, a la espera de la señal para tocarlas. La siguiente visión de Juan es la de la gran multitud de salvados. Primero las tribus de Israel, después aquellos que habían servido al Señor de día y de noche. La visión de las 7 trompetas nos prepara para los males que caerán sobre la tierra. La primera trompeta anuncia granizo y fuego. Al sonar la segunda, una tercera parte del mar se convierte en sangre. Al sonar la tercera trompeta, cae una estrella que contamina las aguas. Con la cuarta trompeta solo hay oscuridad. La quinta trompeta, las langostas atacan a los hombres. Y con la sexta, muere la tercera parte de los hombres. La séptima trompeta marca el inicio del reinado de Cristo. No representa horrores y cataclismos como las 6 trompetas anteriores, sino más bien el anuncio del reino de Dios y la descripción del templo celestial. A partir del capítulo 12 se describe la parte central del Apocalipsis, el encuentro entre la serpiente, el cordero y las 2 bestias. En Apocalipsis 13:18 aparece el famosísimo y tan aclamado número 666. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia, pues es el número de un hombre, su número es 666. Al final queda el juicio universal. Fue abierto el libro de la vida y en palabras de Juan, los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Juan ve la tierra santa y la nueva Jerusalén baja del cielo. Fue un capítulo un tanto extenso, pero creo que valió la pena. Hablamos largo y tendido sobre la literatura que se escribió después de la muerte de Pablo y que corresponde con el nacimiento y la consolidación de la iglesia. Lo que yo rescataría de todos estos escritos son todas las visiones y posiciones teológicas sobre la salvación. Pedro piensa que la salvación es a través del sacrificio de Jesús. Santiago justifica la salvación a través de las obras. Para Tito, las obras no son necesarias. Vimos también que la mirada de Santiago no es compatible con la de Tito, y todo esto a su vez es distinto a la doctrina de Pablo, quien considera únicamente la fe para la salvación. Por último, el Apocalipsis, obra construida sobre las ruinas del Templo de Jerusalén y la hostilidad del Imperio Romano hacia los judíos y hacia los cristianos. Todo lo anterior condimentado fuertemente con toda la herencia profética del Antiguo Testamento. Si te gustó el episodio me puedes invitar a un café a través de la plataforma Cafecito, tienes el link en la descripción. Te puedes suscribir a Anchor, Spotify, YouTube, Google Podcast o iVoox, que es donde tengo alojado el podcast. Te cuento que regularmente estoy publicando contenido relacionado con cada uno de los episodios y me encuentras en el Facebook, en Instagram y en Twitter como @brudoto también. Y para cualquier consulta, comentario, propuesta de episodio o incluso si deseas sumarte al proyecto, me puedes escribir al correo electrónico que también dejo en la descripción. Soy Enrique y esto fue Tú también, Bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. Nos escuchamos pronto.